Shalom, Boker Tov, muy bendecido día, bendito pueblo de Israel, disperso por todo este mundo. Familia de la Keila de Joshua, muy bendecido día para todos, aleluya. ¿Quién les habla? Es su hermano, José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, aquí en Congregación Bethesda, para todo este Olam. Bien, mis amados, hoy damos toda Rabá. Muchas gracias al Eterno Jehová Sebaot, Beshem de Yehoshua HaMashiach, porque nos permite y nos concede la vida. Amén. Y bueno, aquí estamos en tu programa de radio Encontrando al Mesías en la Torá. Como es de costumbre, todos los viernes, 6:30 AM, horario pacífico. Aleluya. Bien, mis amados, también aprovechando el tiempo para enviar bendiciones a todos aquellos que nos sintonizan por las diferentes plataformas en las redes sociales, todos aquellos que nos siguen por los diferentes canales también en YouTube y todos aquellos que se conectan a Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Que el Eterno os bendiga rica, poderosa y abundantemente conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Bueno, mis amados, continuamos con el tema del nacimiento de Yeshua, pero vamos a culminar esta porción de este tema, valga la redundancia, con ¿cuándo nació Yeshua? Ciertamente coincide un poquito ahí con las fechas del calendario griego, mis hermanos, aunque usted y yo sabemos que aquí en la Keilah de Joshua, pues bueno, la intención es que usted vaya conociendo la Emet, la verdad de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Aquí nos regimos por lo que es el calendario sacerdotal perpetuo dado a Enoc séptimo desde Adán, que es el calendario del Eterno. Para todas las cosas santas, las cosas kadosh, llevamos este calendario. Obviamente para las cosas seculares, pues nos regimos bajo el calendario que rige casi a todo el mundo. Estamos hablando del calendario griego, para todo lo que es lo secular, para todo lo que es la vida ordinaria, la vida común. Pero para las cosas santas, para las cosas sacerdotales, nos regimos por el calendario sacerdotal perpetuo dado en Enoc, séptimo desde Adán. Cuando usted entra ahí al www.elyosoy.com, ahí va a encontrar una pestaña que dice Agenda. Y ahí en esa pestaña que dice Agenda, usted le da clic y ahí va a encontrar la agenda del mes. Y más abajo va a poder descargar el calendario, si así lo desea, y puede también, ahí tenemos la opción para que dé una ofrenda, pues el trabajo de realizar ese calendario año con año no es cosa sencilla. Entonces también invitamos a que usted bendiga esta obra, porque es obra del Eterno. Aleluya, bendito sea nuestro abacados. ¿Por qué le hablo del calendario sacerdotal perpetuo dado a Enoc? Porque hoy vamos a hablar de ¿cuándo nació Yeshua? ¿En qué mes? ¿Qué día? ¿Qué año? Pero bueno, no nos vamos a meter tanto en eso ni en contienda. Pero el propósito es que todos aquellos que van ¿llegando de dónde? Ciertamente encuentras a la Keilah de Joshua por WhatsApp, que es la plataforma más fuerte que usamos. Pero también está en Facebook, pero también está en Telegram, pero también la encuentras en YouTube. Y principalmente en la página oficial en internet. Pero llega mucha gente, y son bienvenidos todos, buscadores de la Emet. Todo aquel que es buscador de la verdad, el Eterno le va a bendecir. Está dicho por el Mashiach: el que busca, halla. Al que toca, se le abrirá, bendito sea el Eterno. Entonces tenemos que pedir para que se os dé. Amén. Entonces todo aquel que es buscador de la verdad va a encontrar la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa es la intención, ir conociendo las verdades del Eterno e ir alcanzando mayor libertad. ¿Por qué? Porque ciertamente bajo el sistema de Edom podemos encontrar que al Mashiach se le festeja 24 de diciembre en el calendario griego. Y hay mucha contienda de eso por todos lados. Pero nosotros no estamos para contender, sino para bendecir. Entonces nos podemos poner ese interrogante: ¿cuándo nació Yeshua?
Pero la interrogante no es para debatir, ni para contender, ni para pelear. No hay necesidad de hacerlo. Usted lo que tiene que hacer es estudiar, escudriñar, conocer la verdad y compartir esa verdad. Y la misma verdad va a ser libre a las personas que usted les explique a detalle y, sobre todo, con el respaldo de las Sagradas Escrituras, lo que usted les está diciendo. Por ejemplo, ahí podemos ver en lo que es Vaikra Levíticos. Vaikra Levíticos, ahí nos habla de los Moadim, de los tiempos señalados. Y eso es una bendición porque también aquí en la Keilah de Joshua nosotros festejamos los Moadim. Los tiempos señalados, o como se conocen las religiones, como fue transliterado, las fiestas solemnes, las fiestas del Eterno. Pero ahí en lo que es Vaikra, vamos ahí a Vaikra Levíticos, capítulo 23, bendito sea el Abacados, pero yo le voy a invitar al verso 34. Al verso 34. ¿Qué dice ahí Vaikra Levíticos, capítulo 23, verso 34? El Eterno, hablando con Moshe, le dice: dile a los hijos de Israel, en el día 15 de este séptimo mes es la fiesta de Sukkot. Sukkot, Sukkah, cabaña, Sukkot, cabañas, o tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Por 7 días para el nombre Kadosh de Jehová Sebaot. El 15 del séptimo mes. En el calendario sacerdotal perpetuo dado en el séptimo desde Adán, va a encontrar que solamente el primer mes tiene nombre, Aviv, que significa primavera. Su transliteración más práctica, primavera. De ahí el segundo mes, así se conoce, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo mes. El séptimo mes corresponde en una parte a septiembre del calendario griego. Septiembre, séptimo mes, octubre, octavo mes, noviembre, noveno mes, diciembre, décimo mes. Diciembre viene siendo parte del décimo mes en el calendario griego. Y es algo que si entras a la página, ahí lo vas a poder ir entendiendo. Entonces aquí es lo que nos dice la bendita Torah. La bendita Torah, porque si está en la Torah lo festejamos. Si no está en la Torah, pues no lo festejamos. Porque se trata de honrar al Eterno, no honrarnos nosotros mismos, ni honrar este sistema del mundo, que es el sistema de Edom. Podemos ver que lo que se desprende del Concilio de Nicea, que es el cristianismo romano, que esto fue fundado por Constantino, ahí en lo que es el Concilio de Nicea, ellos sacaron su propia versión del nacimiento del Mesías, su propia versión de lo que es la muerte del Mesías, su propia versión de lo que es la resurrección del Mesías, su propia versión de lo que son las Escrituras. Yo le digo a los hermanos, ¿a qué hermanos? No a los que ya conocen, a los que van llegando de recién ingreso. Le digo, mira, hay un cristianismo del año 325 a la fecha. Ahí podemos encontrar un cristianismo. Pero hay un mesianismo de el Concilio de Nicea hacia atrás. Del nacimiento de Yeshua al Concilio de Nicea podemos encontrar el mesianismo. Podemos encontrar a Yeshua HaMashiach, al Rey Mesías. Y del Concilio de Nicea en adelante podemos encontrar a Jesús el Cristo. En otras palabras, podemos tener acceso al Jesús Mesías o podemos tener acceso a Jesús el Cristo. Jesús el Mesías es el que encontramos en el Brit Hadashah. Jesús el Cristo es el que acomodaron en el Concilio de Nicea, acomodaron su fecha de nacimiento, acomodaron su día de fallecimiento, acomodaron su día de resurrección, y modificando una cosa, modifican todo. ¿Para qué? Para que todo fuera conforme
a lo que ellos creían. Pues ellos se encargaron de santificar fiestas, ellos se encargaron de lo pagano hacerlo santo, bueno, creyendo en su mente que así podría ser. Y así es como lo hicieron. Ellos, como bien sabemos, pues adoraban al sol, a Tamuz, a Istar, a Mitra. Y bueno, se oía bonito compararlo con Jesús, María y José. Cosas que se fueron acomodando. Y cuando vas sabiendo la verdad, entonces esas verdades te van haciendo libre. Y así es que como modificaron las fiestas del Eterno e hicieron fiestas medio, pero más paganas que fiestas del Eterno. El Eterno dejó su calendario y dejó sus tiempos señalados, y en lo que es, por ejemplo, Shemot capítulo 12, Éxodo 12 te dice, este será el primero de los meses para vosotros. Este será el primero de los meses para vosotros, hablando de Abib y hablando de Jerusalén como epicentro. Entonces, cuando el día es perfecto en Jerusalén, ahí comienza el primer día del primer mes de la primera semana del año, el primero de los meses. Y de ahí se empieza a llevar el cómputo. Shabbat tras Shabbat, Rosh Hodesh tras Rosh Hodesh, y los Moadim, los tiempos señalados, las fiestas que están instituidas en Vaikra Levíticos capítulo 23. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en la Kehila de Joshua, en la congregación de Yehoshua HaMashiach, del que tú encuentras del Monte Calvario a el Concilio de Nicea, o antes, el del primer siglo, el mesianismo del primer siglo. Bendito sea nuestro Abacados. Pero ¿qué tenemos que hacer para encontrar ese Mesías del primer siglo? Necesitamos quitarnos el casco, los pensamientos, la influencia, los prototipos, todo lo preconcebido del Concilio de Nicea en adelante. Damos gracias al Eterno porque nos alcanzó dentro del mundo, pero nos ha estado reviviendo y trayendo hacia Él, como los huesos secos de Ezequiel 37. Entonces, Yeshua no nació en invierno, Yeshua no nació en diciembre, Yeshua no murió en viernes, Yeshua no resucitó en domingo. ¿Por qué? Porque Yeshua, que es una teofanía del mismo Eterno, no va a cumplir los calendarios del sistema de este mundo. Él siempre va a cumplir su calendario, sus tiempos, porque están en las tablas celestiales, y mismo Mashiach dijo que tu voluntad se haga aquí en la tierra conforme es en el cielo, que haya una sincronía de los tiempos eternos con los tiempos relativos humanos, que el calendario que está establecido arriba sea el que se realice aquí abajo, de manera que Pesaj, que fue cumplida por Mashiach, fue en el tiempo del Eterno, dentro de nuestro tiempo relativo, que en realidad nuestro tiempo relativo está dentro del tiempo eterno. Gloria sea al Abacados. Entonces, ¿para qué inventaron esta gran mentira? Para implementar un cristianismo. No tenemos nada en contra del cristianismo, solamente, ni contra ninguna otra religión, solamente que tenemos que ser buscadores de la verdad, y al que busca halla, el que toca se le abre, el que llama se le responde. Bendito sea el Abacados. Así que continuemos siendo buscadores de la verdad. Inventaron esta religión en el Concilio de Nicea para darle gusto a los que tenían el imperio en ese tiempo, que eran los romanos, y para ellos permanecer en su mismo paganismo ancestral, de manera que ellos santificaron sus propias fiestas. Y así podemos ver cómo se repitió todo esto en todo el mundo, cómo en cada comunidad, en cada lugar, establecieron un santo, establecieron un edificio y establecieron el paganismo y santificaron las fiestas paganas, y hasta la fecha se sigue haciendo. Pero no así Israel, no así la Kehila de Joshua. No puede ser así, porque si somos hijos del Eterno, las obras del Eterno haríamos.
Y si ya nos dejó una instrucción, las leyes de la bendita Torah, los tiempos, los Moadim señalados en la bendita Torah, pues como hijos del Eterno tenemos que vivir en esos mitzvot, en esas indicaciones, en esas leyes de la bendita Torah. Pero no vamos a entrar en controversias ni en nada de esas cosas. Sabemos de dónde vienen todas las religiones, la mayoría de las religiones, porque todas las religiones, que son bastantes sobre esta tierra, dicen tener la verdad, la sana doctrina y que son la iglesia primitiva. Pero no hacen una separación, separan al pueblo de Israel de la iglesia. Pero no, lo que sucedió en Hechos 2, el día de Shavuot Pentecostés, fue el cumplimiento de todas las promesas al pueblo de Israel. Y fuimos injertados, somos injertados en el olivo natural, siendo olivo silvestre, en Israel. Y no hablamos de una zona geográfica, hablamos del pueblo del Eterno. ¿Cuál es el pueblo del Eterno? El que está dentro del reinado del Eterno. El que está viviendo la era del Mashiach, la era mesiánica, que es lo que se le enseña aquí en la Keilah de Yehoshua. La mayoría de religiones en este mundo son reforma del catolicismo romano, del sistema de Edom. Como lo podemos ver a través de Martín Lutero, él hizo una reforma del catolicismo romano, quitando lo que en ese tiempo el Eterno le reveló que estaba mal, protestándose, haciendo las 5 solas y las 72 tesis, sí, pero jamás regresó al mesianismo del primer siglo. Y de ahí se vino reforma de la reforma, de la reforma, de la reforma, religión tras religión, asociación tras asociación, pero del catolicismo, del concilio de Nicea. Pero no se ha vuelto al mesianismo del primer siglo. Y eso es algo que tenemos que entender y es algo que tenemos que buscar. Porque al ser reforma de la reforma de la reforma pasa lo del teléfono descompuesto. Se termina convirtiendo en herejías o en dogmas de hombres. Y es preferible buscar, ser buscador de la verdad y que el dueño de la verdad, quien es Mashiach, nos revele esa verdad. Así que hay mucha reforma de la reforma de la reforma de la reforma que comenzó Martín Lutero. Pero nosotros tenemos que ir a Mashiach. Damos gracias al Eterno por todas esas reformas de las reformas de las reformas, porque por ahí llegamos. Pero hay que continuar siendo buscadores de la Emet, tal y como ellos, los reformadores, empezaron. ¿Y qué estamos haciendo aquí en la Keilah de Yehoshua? También estamos haciendo un tikkun, una reforma y corrección de lo que no está bien. En otras palabras, quitando lo que sobra y poniendo lo que falta. Como dijo el Eterno a través de Yesaya Haneví. Dejen de hacer lo malo, o sea, todo lo que está fuera de la Torah, dejen de hacerlo y aprendan a hacer el bien y comiencen a cumplir lo que han abrogado, porque ya no estamos bajo la Torah, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y por consecuencia eliminamos todo el Tanaj, toda la Torah. No. Mashiach no vino a abrogar la Torah, vino a cumplirla. Y nada pasará, ni una yud, ni una tilde hasta que todo sea cumplido. Y nos vino a revelar el nivel interno de la bendita Torah. Y dentro de ese nivel interno, pues está cuando nació. ¿En qué mes? ¿Cómo fue? Y así es como nosotros vemos. Por ejemplo, en Mateo, como lo hemos estado estudiando en todos los audios pasados, aquí en tu programa, encontrando al Mesías en la bendita Torah. Encontramos ahí en Matitián lo que es la Besorá de Mateo, y también lo encontramos en Lucas. Pudimos estudiar las genealogías, cómo Mateo presenta, cómo muestra sus relatos, y haciéndoselo saber al pueblo yehudí, al pueblo hebreo, y cómo se le fue puesto su nombre Yeshua, a qué linaje pertenecía,
tanto en la línea paterna como en la línea materna, en lo que es Mateo y lo que es Lucas, y un linaje perfecto. Presenta a Mateo, que lo divide en generaciones de 14, desde Abraham hasta Joseph. Cuenta 42 generaciones, dividiéndolo en 2 ciclos de 7, en 3 series. Bueno, 14 por 3, ¿cuánto nos da? 42. Y así también podemos encontrar lo que es en la bendita Torá, las 42 estaciones que el pueblo de Israel vivió desde saliendo de Misraim, Egipto, hasta entrar a la tierra prometida. Y así podemos ir entendiendo el enlace de todo lo que es la promesa a Abraham hasta el cumplimiento. Entonces no podemos decir que se terminó lo viejo y todo fue hecho nuevo, que el pueblo de Israel fue desechado y comenzó con lo que se conoce como la iglesia. No. No podemos dividir la Sagrada Escritura. Promesa, legislación, cumplimiento, instrucción. Es una herencia que nos ha dejado el Eterno, su bendita Torah. Aquí en la mentalidad hebrea, en la Kehilá de Joshua, pues el Tanaj es nuestra Torah escrita. Y el Brit Hadashah también está escrito, pero es nuestra Torah oral. Porque ¿de qué hablaron los Sheluhim? Ellos dicen en Efesios 2:20 que Mashiach es la piedra principal, el fundamento, la piedra angular que los edificadores desecharon. Él es el fundamento. La doctrina de los apóstoles y profetas, siendo Yehoshua HaMashiach el fundamento. ¿Y Mashiach qué dijo? Gile Lucas 24, del 44 al 49. Él nos dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él. ¿En dónde? En la Torá, en los profetas, en los salmos. Y que predicase como estaba escrito de él. Que tenía que morir, resucitar y bueno, anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces lo que hablaron los Sheluhim es lo que el Mashiach vivió físicamente, y el Mashiach lo que vivió físicamente, todo lo que estaba profetizado desde Bereshit. Así que no podemos separarlo, y no podemos decir que algo fue hecho viejo y abrogado, y algo fue hecho nuevo y de ahí para acá. Tenemos que entender que es una línea completa. El cumplimiento de lo que estaba prometido de parte del Eterno a todos nosotros. Bendito sea el Abacados, porque Él es bueno. También vimos en esta parte de las genealogías, como estudiamos la vida de Tamar, de Rahab, de Ruth y de Betsabé, que son mujeres que no eran de origen hebreo, pero que por la emuná que ellas desarrollaron, el Eterno las recibió dentro de su pueblo. Y también nos muestra ahí cómo el Eterno no solamente venía a salvar un pueblo que le había escogido, lo escogió como modelo, pero no como único para salvación, sino que es el modelo que dejó para que todos los demás pueblos pudiésemos vivir conforme a la Torá, la instrucción de vida que el Eterno mismo había dado a ese pueblo. Y nos da el ejemplo que todo aquel que es de emuná, de fe, alcanza la justificación, bendito sea el Abacados. A veces el cristianismo las presenta como unas mujeres muy pecadoras, unas mujeres gentiles, unas mujeres paganas, y que solamente por misericordia alcanzaron salvación. Pero en lo que es la mentalidad hebrea, no. Tenemos que juzgar favorablemente. Ninguna de ellas tuvo la culpa de nacer donde nació, de tener la infancia que tuvo y de pasar los procesos que pasó. Todo era para un tikkun nefesh, pero finalmente tenían emuná. Y cuando entendemos al Sheliach Shau, lo que dice, mira, predestinados, preordenados antes de la fundación de este Olam, sabemos que había propósitos del Eterno y que las cosas no están escritas nomás porque sí. Y bendecimos al Eterno por su rahamim, por sus misericordias, porque gracias a ello usted y yo hemos alcanzado esa salvación.
Entonces en el pueblo de Israel, en la mentalidad hebrea, cuando un gentil, un pagano hace teshuvá, ¿qué es hacer teshuvá? Hacer conciencia de que es pecador, meterle alto total a esa vida, volverse de ese mal camino, pero volverse al eterno. Por eso Isaías dijo, dejen de hacer lo malo, ok, le paras a la vida pecaminosa. Y ahora aprende a hacer el bien, te vuelves al eterno, a cumplir sus mandamientos, sus madim, sus tiempos señalados, a guardar su bendita Torah, en otras palabras. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en la Keilah de Joshua? Y es lo que estamos promoviendo y enseñando y transmitiéndole a todo el pueblo que tiene fe, pero que hay que desarrollar emuná. Se tiene que ampliar esa fe, se tiene que crecer en esa fe, se tiene que ejercitar esa fe. Bendito sea nuestro amado Mashiach, Yehoshua. Y es lo que nos muestra que todo aquel que hace teshuvá y vuelve al eterno, al teshuvá lo conocemos como el arrepentimiento completo. Entonces el eterno lo recibe en su pueblo y lo perdona. Y ya su pecado es echado al fondo de la mar. Ya nadie tiene derecho a echarle en cara sus transgresiones. Y es lo mismo que dijo el Eterno, que vuestros pecados son perdonados y son arrojados al fondo del mar. La bendita Torah en el Brit Hadashah nos dice que la sangre del Mashiach expía, cubre, limpia nuestro pecado. Y si ya cubrió nuestras transgresiones, ¿quién se va a atrever a meter su mano debajo de la sangre del Mashiach para decirte, mira, esta es tu vida, mira, estos son tus pecados? Se mete en problemas con el Eterno, porque nadie puede tener por inmunda la sangre del Mashiach. Así que en cuanto un gentil, un pagano, un pecador hace teshuvá, su pecado es echado al fondo de la mar, Beshem de Yehoshua Mashiach, y nadie tiene por qué sacar a luz esas transgresiones del pasado. Eso es en la mentalidad hebrea. También en el Midrash, en los Midrashim, podemos encontrar que cada una de estas mujeres, en lo que son las literaturas del pueblo hebreo, eran mujeres que desarrollaron integridad a pesar de la vida que llevaron en un tiempo. Y entonces empezaron a proclamar y anunciar las virtudes de aquel que les llamó. ¿Quién es? El Eterno mismo. Y pasaron a ser parte del pueblo de Israel. Y no solamente parte del pueblo de Israel, sino también en el linaje de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Así pues, llegamos al resumen de que la línea de David Hamelech, del rey David, cumple con la promesa hecha a Abraham, quien tuvo su único, hablando de Isaac en su vejez, al cual se le pidió que lo sacrificase, como lo hemos leído en esa historia. Y esta es una sombra profética de lo que había de venir, de cómo el padre sacrificaría al hijo en expiación por los demás. Y finalmente cómo es el padre el que suple el sacrificio de Isaac por un cordero. Y así vino Mashiach, el cordero de Elohim, que expía el pecado de todo aquel que cree. Bendito sea el nombre del Mashiach. Aleluya. Continuamos, mis hermanos, entonces, entendiendo esto, terminando con lo que es la genealogía que vimos. 4 mujeres de origen gentil que hacen teshuvá, que se vuelven al Eterno, que el Eterno las justifica, que pasan a ser parte del pueblo hebreo y parte del linaje de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Podemos ver que Lucas le dio un poco de prioridad a Miriam, porque hizo la genealogía en Miriam, y esto era algo no muy común, porque las líneas genealógicas eran contadas por parte del padre, tal y como lo hizo Mateo. Bendito sea el Abacados. Pero en ambas genealogías, en ambos linajes, Yeshua lleva su nombre completo. Yehoshua ben Yosef. Yehoshua ben David, prometido a David. ¿Y qué es Yehoshua? Jehová salva. Porque ese era el propósito, mostrar que Yehoshua
era el Mashiach, el rey Mashiach. Yehoshua ben Yosef, porque el pueblo de Israel esperaba a Yehoshua ben David, pero vino el siervo sufriente. ¿Por qué? Porque venía a morir para el perdón de los pecados, a rescatar a su pueblo y a salvarlo de sus pecados. Y así podemos entender en las narraciones de lo que es Mateo y de lo que es Lucas, esa promesa y ese cumplimiento del nacimiento de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Aquí le vamos a poner pausa un ratito, vaya por su tacita de café o su tacita de té y regresamos en un minuto. Amén. Amén.